Hola amigos, bienvenidos a su programa Alma Astral. Hoy les voy a hablar de la magia nativoamericana, pero de una manera muy especial porque se trata de una investigación. Ustedes saben que en mi programa Alma Astral siempre buscamos el origen, las raíces de todo el esoterismo y de estos rituales y cómo funcionan y por qué y de qué manera nosotros canalizamos toda esta energía. Y precisamente la magia nativoamericana, les voy a hablar de la historia de un árbol sagrado. Dicen que el nombre del estado Aragua proviene del nombre de la tribu Arawak, que también los llaman los arahuacos. Aragua significa el símbolo totémico del jaguar. Arua significa jaguar en el lenguaje arahuaco. Y Arawak se usa en nombres totémicos, es decir, el tótem del jaguar, la gran piedra donde se adora al jaguar, el espíritu animal del jaguar, que es el protector de esta tribu, de los Arawak. Cuenta la leyenda que por ahí en el siglo X, es decir, 500 años antes que llegara Cristóbal Colón, la tribu de los caribes atacaron a la tribu de los arahuacos. Atacaron de noche y en plena oscuridad los pocos que sobrevivieron contaron que el gran chamán de la tribu peleó duramente y que logró vencer al menos a 30 caribes, 30 guerreros caribes que estaban acabando con toda su tribu. Según se dice, los pocos que sobrevivieron fueron testigos que este chamán peleó fuertemente defendiendo el altar del dios Sol, que le llaman Kashi en el idioma guajiro, que el guajiro desciende del arahuaco, ese lenguaje desciende de esta tribu. Y él dio su vida defendiendo al Padre Sol, que es este altar, este lugar en donde se veneraba a este dios. Cuando los caribes se disponían a destruir el lugar de oración de los arahuacos, el chamán peleó duramente, pero lo atacaron por la espalda y después lo arrastraron, toda la tribu lo arrastró, todos estos caribes, bueno, destruyeron todo el lugar y se cuenta que al amanecer ya se habían llevado, los caribes ya se habían llevado a todas las mujeres y habían asesinado cruelmente a todos los niños. Y solo se veía la sabana cubierta de muertos. Es una leyenda muy trágica. Se cuenta que los pocos que sobrevivieron empezaron a buscar el cuerpo del chamán y no lo conseguían y al séptimo día lo encontraron ya descomponiéndose, pero de entre las costillas del corazón estaba naciendo una planta. Esta planta se convertiría en el chamán de Güere. Y de ahí deriva el nombre del árbol, el samán. Nosotros conocemos este árbol como el samán, pero viene del chamán de Güere. Güere significa el lugar de rayado, porque en ese lugar se rayaba la yuca para hacer casabe. Entonces ese es el nombre de Güere, el sitio de hacer casabe, el sitio del conuco de la yuca. Ahí era donde se hacía este alimento. Y la elaboración de la comida, la agricultura, todo tenía un ritual mágico, todo era algo que se honraba como una ofrenda a estos dioses, en especial al dios Sol, porque sin el Sol no tenemos producción agrícola. Y desde entonces, ese árbol ha sido un árbol sagrado. Todavía hoy en día es poderosamente sagrado, el chamán de Güere. Desde hace 1000 años, el chamán de Güere es honrado por sus poderes místicos y se celebraban muchísimos rituales, ceremonias, danzas, bueno, festivales de todo tipo alrededor del samán, que era asombroso, era un árbol excepcional. Los arahuacos le pedían la protección de su dios. Ahí era donde ellos hacían sus peticiones para sentir la protección de su dios arahuaco. Cuando llegaron los primeros europeos, encontraron que los arahuacos eran una tribu próspera. Vivían allí en Turmero, en el estado de Aragua. Esa era la zona de ellos. Y había una población entera que veneraba al árbol
del samán de Güere. Y también se cuenta que tenían muchas normas y mucho respeto. Había 13 piedras que rodeaban el árbol. Estas piedras no estaban debajo de la sombra del árbol. El árbol era gigantísimo, era gigante, gigante. En febrero del 1800, Alejandro Humboldt reportó y registró este árbol y él decía que parecía una montaña, era excepcional. Y bajo la sombra de este árbol no se podían preparar alimentos. Habían 13 piedras y esas piedras que eran aplanadas en la parte superior, ahí era donde se hacía la comida, ahí era donde ellos preparaban los animales que resultaban de cuando salían a cazar, preparaban todo lo que ellos iban a servir de alimento, lo preparaban en las piedras, pero no bajo la sombra del árbol. Si alguien era amonestado, si alguien tenía algún tipo de castigo, no podía traspasar el borde de las piedras. Y bajo la sombra del árbol, ahí era donde nacían todos los niños, porque se creía que así iban a tener una protección divina. Y era un lugar mágico. Bueno, pero nos encontramos entonces con estos conflictos. Al comienzo, los nativos americanos en todas las regiones en donde se recibió a estos visitantes europeos, que no eran visitantes, estos invasores europeos, ¿verdad? Para aquella época, ¿verdad? Los recibieron con los brazos abiertos y primero hubo acuerdos, no les tenían miedo. Todos, en toda la historia de todas las Américas, de todos los países de América donde ellos llegaron, primero hubo acuerdos y hubo un intercambio. Luego empiezan los conflictos y entre estos conflictos, entre 1524 y 1526, los españoles y los arahuacos tuvieron una confrontación, hubo una guerra sangrienta y despiadada. Se dice que en esos años ejecutaron a muchos arahuacos, los ahorcaron guindándolos de las ramas del árbol del samán de Güere, y a las mujeres las amarraron y las torturaron, y a los niños también a ese árbol. Una forma de ofender, una forma de rebajar, de disminuir el poder del árbol, una forma de estrategia de guerra para humillar a esta tribu. Se cuenta, según la leyenda, que después que esto sucedió, el árbol empezó a llorar y por años había un rocío que descendía de las hojas del árbol. Eso está registrado. Y además se llenaba de cocuyos, estaba tan iluminado el árbol que decían que eran todas las almas, todas las ánimas de estos muertos que habían perdido la vida bajo la sombra del árbol o bajo las ramas del árbol. Y bueno, este árbol sobrevivió tanto tiempo que se dice que en 1559 el cacique Maracay y Guaycaipuro pelearon bajo el árbol. Hicieron su prueba de guerreros debajo del árbol del samán de Güere. Y también se dice que en 1813 Bolívar, y estaba en una de sus campañas, estaba con Urdaneta, pasaron por allí y como el río Turmero estaba crecido, decidieron descansar y fueron a la sombra del samán de Güere. Y allí también Bolívar había dicho que esa leyenda y esas almas, esos espíritus de los indígenas iban a servir para darles coraje por la batalla que ellos estaban liberando en contra de los españoles, que fueron los que habían masacrado a estos últimos arahuacos en esa batalla cruel de 1524 y 1526, alrededor de esos años. Luego tenemos que en 1933 Juan Vicente Gómez declara que el samán de Güere es patrimonio nacional. Y se le hizo un tratamiento, el árbol ya por supuesto ya se secó, pero se le hizo un tratamiento y entonces está petrificado, pero es el árbol original, es un árbol, eso tiene 1000 años de historia y es uno de los lugares más sagrados de Venezuela. Yo les cuento todo esto porque estamos en un momento crucial para que vengan cambios.
Y tenemos que conectarnos con las fuerzas más poderosas de nuestra cultura, de nuestra religión, de donde podemos sacar la fuerza espiritual para pedir estos cambios. Porque si nosotros pedimos este cambio, el universo nos lo va a dar. El universo nos va a escuchar. Y el samán de Güere es una fuente de poder espiritual. Además que he estado investigando, he estado visitando los lugares sagrados más importantes de los nativos americanos. Hay algo que me involucra personalmente porque lo voy a compartir con ustedes. Cuando mi papá murió, en su velorio pude conocer a mi familia paterna. No había tenido casi trato con ellos. Prácticamente habían algunas personas que no las había visto nunca en mi vida, solo las vi ese día. Y había una tía abuela en Cagua, allí estamos hablando de la zona de los Arahuacos, que ella había ganado premios de poesía y había publicado libros como historiadora de allí, de la región de Cagua. Y ella me dijo que de la familia de mi papá, hace 500 años, mi tatarabuela era de la tribu de los Arahuacos y mi tatarabuelo era español. Y este español fue desertor del ejército español para estar con mi tatarabuela, mi tatarabuela. Y ella cuenta que ellos tenían muchas tierras, que esta abuela estaba vinculada como con un cacique y ellos tenían muchas tierras y en esas tierras habían pueblos. Y uno tiene una visión de cómo fue todo esto en el momento en que llegan los primeros europeos, los primeros españoles, donde hubo acuerdos, donde hubo toda esta mezcla. Y bueno, aquí estoy yo. De ahí viene una rama genética. Hice un estudio de ADN para verificar mis raíces nativoamericanas. Además de tener esta línea genética, algo que me asombró mucho del estudio que hice de mis ancestros es que tengo una línea que está emparentada con los que cruzaron el estrecho de Bering. Es decir, que mis ancestros nativoamericanos datan de hace 20.000 años y ese gen es muy poco común. Lo dice el resultado de mi estudio genético, dice que es muy raro en la población que se ha hecho los exámenes con ellos. Hay millones de personas que se han hecho este examen con esta misma empresa de análisis de ADN y ellos dicen que el porcentaje es muy pequeño de los que están ligados con esta línea genética de los que entraron por el estrecho de Bering hace 20.000 años, 15.000 años atrás. Por eso me siento muy conectada con todo lo nativoamericano. Siento que soy prima de los nativoamericanos que están en todas las Américas, de los que viven aquí en los Estados Unidos, de los incas, de los mayas, de los aztecas, todos somos parientes porque descendemos de los que entraron por el estrecho de Bering. Y eso me ha motivado a visitar los lugares más sagrados de los nativos americanos aquí en Estados Unidos. Y más adelante yo voy a compartir con ustedes algunos videos de estos lugares y por qué era tan sagrado para ellos y de qué manera nos podemos conectar a través de la meditación, no solamente para tener una visión de los registros akáshicos, sino también como una conexión con tus vidas pasadas y recargar las energías necesarias para poder compartir con ustedes y así como esto ha sido un camino espiritual para mí, poder darles luz en el camino espiritual de ustedes. Pero sobre todo es algo que nos ayuda a transformar y a crear la magia, a cambiar las cosas que queremos cambiar. Por eso hoy estoy compartiendo con ustedes la información del chamán de Güere y el samán de Güere para que dirijamos nuestras oraciones a estas fuerzas ancestrales tan poderosas que tienen miles de años en Venezuela, antes que llegaran los españoles, antes que llegara toda esta cultura que viene de Europa, que viene de Oriente, ya esta fuerza espiritual estaba aquí. Y yo considero que los nativos americanos están
mucho más cerca de la fuente espiritual que muchos otros descendientes de otras culturas. Por eso les voy a recomendar un ritual bien simple. Vamos a conseguir una ramita de palo santo y ahí escribes samán de güere. También vas a escribir la palabra arawak. Vas a encender este saumerio, vas a perfumar el lugar en donde vas a practicar la meditación y vamos a pedir por la protección de todos los que están luchando por Venezuela, sobre todo este fin de semana. Y por las actividades y por todo lo que viene, por todo lo que está por venir, porque se aproxima la oportunidad de un cambio. Así que vamos a pedir este cambio, vamos a meditar y vamos a pedir la protección por todos los que están luchando por un cambio en Venezuela. La parte que más me gusta de la historia del samán de güere es la historia de Hirimay. Hirimay era una profetisa que cuenta la leyenda, ella se colocaba debajo del samán, entraba en trance y con una voz profética le decía a los niños arawak: cuando ya no estemos con vida en esta tierra, todavía vivirá nuestro Dios, aunque con el tiempo caerá por el olvido de los nuevos hombres. Algunas manos de gente buena le levantarán. Él quedará en el alma de todo quien le conozca. Nuestro Dios árbol, el samán de güere, nunca morirá. Y sí, se pueden haber olvidado de Kashi, el dios sol, pero el samán de güere sigue vivo. Bueno, amigos, con esta historia me despido. Los espero en el próximo video, que vamos a estar hablando mucho más de los lugares sagrados de los nativos americanos.